Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles. Feliz Santo Sábado, familia alrededor del mundo. Que el Señor les bendiga, que el Señor que ha prometido estar con nosotros pueda estar en este momento y nos pueda ayudar para poder entender su palabra. En este momento estamos listos para tener la meditación de la hora del poder, el cual es una bendición que el Señor nos ha dado para compartir estos mensajes. Así que Dios ha sido bueno y Dios sigue siendo bueno con nosotros. Amén. Saludos a todos aquellos que se dan cita, los que nos están viendo a través del Facebook, como también a través de Twitter. Que el Señor les bendiga y que estos temas les puedan ayudar como nos están ayudando a nosotros grandemente. Así que, como ustedes pueden ver, en esta tarde tengo dos jóvenes conmigo y es una bendición porque un sábado tengo muchachas y otro sábado jóvenes. Así es que le damos la bienvenida aquí al hermano Toledo, que Dios lo bendiga, y se está riendo porque como es el más joven, pues está riendo, ¿verdad? Sí, la verdad sí, gracias por lo de joven. Bueno, bienvenidos hermanos los que nos están viendo. Hasta los 99. En sus hogares, listos para abrir la palabra de Dios y a través del seminario que estamos teniendo acerca de quién es el héroe del Apocalipsis. Es lo que estamos aprendiendo para que tengamos confianza al abrir el libro de Apocalipsis y busquemos al Señor Jesús en todos los aspectos, en los símbolos, en la historia, en todo veamos lo que el Señor Jesús está haciendo por nosotros. Qué lindo. Así es. Bienvenido, Juan. Gracias. Gracias, hermana Dina. Y qué lindo que ya estamos listos, ¿verdad? Para tener esta meditación de la Gracias tarde. a Dios. Y un saludo desde Alhambra, California, para todo el mundo, todos los que nos escuchan y nos miran a través de los medios de comunicación. Así es. Qué lindo. Bueno, estamos listos. El tema de esta tarde, bueno, vamos a orar. Primeramente vamos a pedirle al Señor que nos dé la bendición sobre su palabra y que ponga en armonía nuestras mentes. Así que vamos a orar y ahora le voy a pedir a mi hermano Toledo que ore, por favor. Vamos a inclinar el rostro, hermanos. Te agradecemos, Padre Santo, por darnos esta invitación para estar en estos momentos, Señor, para abrir tu santa palabra. Queremos pedirte, nos acompañes y lo que hablemos o digamos sea dirigido por tu Santo Espíritu. Oh Padre Santo, asimismo ilumina a las personas que están viendo este programa para que no se muevan y se queden ahí escuchando el tema que tú tienes para ellos, que es acerca de nuestro Señor Jesucristo a través del Apocalipsis. Acompáñanos a nosotros, danos inteligencia para recordar lo que ya hemos estudiado en nuestros hogares, para así poder explicarlo más práctico para que podamos entender todos. Acompáñanos pues, gracias por Juan, por la hermana Dina, ilumínanos, por pedírtelo todo en Cristo Jesús, amén. Amén. Así es, amigo hermano, qué bendición es que estamos listos ya para tener la hora del poder. El tema de esta tarde es una pregunta. ¿Jesús es Dios? Es la pregunta. Ahora vamos a ver a través de la Biblia si verdaderamente Jesús es Dios.
cuán importante es saber en la Apocalipsis. Todas estas preguntas pueden ser contestadas, y no solo en un solo libro, sino casi en todo el libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que en esta tarde estamos listos para ir a la lectura bíblica, para ver qué dice la Biblia acerca de Jesús, si es Dios. Veamos allí en Apocalipsis capítulo 1, San Juan 1, y luego el 3 y luego el 14. Vamos a ver qué dice. Veamos, ¿ya lo tiene hermano Toledo? Por favor. Sí. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, y luego ¿El 14? el 14. Y luego dice el 14, y aquel verbo o la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, Muy bien. ahí, hermano Juan, ¿qué dice ese versículo acerca? ¿Es Dios? ¿Jesús es Dios? ¿Qué dicen esos versículos? Mi hermana, antes de responder a su pregunta, quisiera hacer una breve aclaración acerca de una palabra que es muy variable y que confunde a muchas personas. Sabemos que en el estudio de la Biblia habemos varios niveles de conocimiento, tenemos varios niveles de conocimiento, Así ¿verdad? es, así es. Habemos personas que sabemos mucho, habemos personas que sabemos poco, y habemos personas también que apenas hemos leído la Biblia una que otra vez, nos topamos con muchas palabras que a veces no entendemos y por lo tanto no sabemos qué significan, y por lo tanto no entendemos lo que la Biblia nos Así dice. es. El hermano estaba hablando acerca de la palabra, pero en mi versión dice el verbo. Luego después en el versículo 14 el hermano mencionó la palabra verbo. Entonces, como que cayéramos en un juego de palabras. Entonces, para beneficio de los que nos escuchan y que no conocen bien este término, cuando hablamos de verbo, cuando hablamos de palabra, estamos hablando de la palabra de Dios. Amén. Estamos hablando de la palabra de Dios. Fíjese lo que dice mi versión. En el principio era el verbo, o sea, la palabra, ¿verdad? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué nos dice? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Imagínense, Dios creó los cielos y la tierra. Y el versículo de San Juan nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Ahora fíjese lo que dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, ¿quién habitó entre nosotros? Jesús. Amén. ¿Quién fue hecho carne? ¿Quién se encarnó para vivir entre nosotros? Jesús. ¿Y quién hizo y quién es el verbo? Dios. Amén. Amén. ¿Y quién hizo los cielos y la tierra? Según Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios. Amén. Entonces Jesús es Dios. Jesús es Dios, es cierto. Eso no hay duda, nosotros podemos encontrarlo. Cuando Juan explica el verbo y la palabra, y son dos palabras en la realidad diferentes que se pronuncian, se dicen diferentes, pero viene a decir lo mismo. Amén. Verbo y palabra es lo mismo. Entonces, por lo tanto, aquí ya contestamos la primera pregunta que decía, ¿Jesús es Dios? ¿Qué dice la Biblia? De acuerdo a lo que leímos en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento. Sí, Jesús es Dios. Aparte, hermana, que hay un versículo lo digo porque yo tengo un estudio acerca de para los testigos de Jehová, que son muy específicos para poder que ellos entiendan que Jesús es Dios, ya ve que no lo aceptan. Entonces, dice el pastor, no sé por qué en la Biblia de los testigos de Jehová
dejaron este versículo, porque donde quiera que muestran en la Biblia de los testigos de Jehová que Jesús es Dios, lo han quitado. Sí, Entonces ellos dice, están no sé usando- cómo han dejado este versículo. Es la versión que están usando, es la versión del Nuevo Mundo. Ajá. Entonces el pastor da este versículo hablando acerca de Isaías 6 del 1 al 5, Isaías 6 del 1 al 5, y luego lo vamos a contribuir con Juan 12 del 41 al del 41. Miren lo que dice Isaías. Vamos a ver primeramente Isaías. ¿A quién vio Isaías? Estaba viendo. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Eso está hablando de quién? De Jesús. No, De Dios. Él está hablando de Dios. De De Dios, Dios. claro. Acuérdense que Está el viendo al querubines, Padre. ¿en dónde es donde está Dios? Los querubines están en la chequina, Ajá. se cubren. Ahí está Isaías viendo a Dios. Y porque podemos ver por los Porque querubines. dice ahí por encima Y el de- uno y al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces el 5, entonces dije, ay de mí que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí es donde dice el pastor que se les pasó a los testigos de Jehová. Ahora sí vamos a ver Juan 12, 41. 12:41. Vamos a ver qué dice. Juan 12, 41. Ahora tenemos al revés las pantallas. A A ver, ver, 12:41. Juan 12, 41, las 2 interpretaciones de Biblias que le di al hermano. Vean las Biblias, le di 2 versiones de Biblias. Vean lo que va a decir hablando acerca de este versículo. Isaías dijo, Juan, hablando de Isaías, Juan, ahora Juan 12, 41, vamos a ver lo que dice. Y dice así, aquí Eh, en mi Biblia. bueno, en la Estas suya, cosas ajá. dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Vamos a ver qué dice. Muy ahí. bien, ahora vamos a ver lo que dice en Juan 12, 41 en la versión moderna. Ahí la tiene. Por eso no, ¿cómo dice que está, como está finita la letra? No podían creer. No la leí, no leí. Ahí está. Dice, por eso no podían creer, pues Isaías también escribió, Dios los ha hecho. No. Isaías 12, 41. Ahí está, Isaías escribió esto porque anticipadamente vio el poder y la fama que Jesús había de tener. ¿De quién está hablando Isaías? De Jesús. De Jesús. Allí completamente lo aclara. Claro. Y hay otra versión también que le di al hermano que habla también acerca de, hablando que era Jesús el que vio a Isaías. Pero como no hay mucho tiempo, vamos a seguir adelante. Pero este versículo es bien fundamental Sí, porque para ahí- mostrar que lo que vio Isaías, vio al Señor Jesús. Vio al Señor Jesús. Qué lindo. Entonces contestamos la pregunta. ¿Es Jesús Dios? Es el verbo encarnado, ¿verdad? Amén, Qué amén. lindo, ¿no? La muerte de Cristo marca la mitad de las 7 semanas. Y vamos a ir a otra pregunta. Dice allí en el... ¿Cuánto tiempo dice el versículo 25 que le fue dado al pueblo judío? Necesitamos leer esta nota. Pero ¿La como leo, yo no hermana? Sí, léala, Dice, por favor, porque yo no el alcanzo a ver. asombroso cumplimiento de la profecía. Aquí vamos a entrar ahora a una profecía que habla específicamente de Juan, que habla específicamente de Jesús, Juan. Las 70 semanas.
Esta profecía es muy grande, pero vamos a emplear nomás lo que habla de Jesús. Recuerden que estamos estudiando Jesús en el Apocalipsis. Así Dice, es. 500 años antes de Cristo nacer, Dios dio a Daniel la profecía anticipándole el tiempo exacto de la llegada del Mesías. Esta maravillosa profecía prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Daniel 9:24. ¿Cuánto tiempo dice el versículo 25 que le fue dado al pueblo de Dios? Ahora, ahorita lo que vamos a ver acerca de esta ¿Cuánto profecía, Dios se basa nos Por da tiempo. tiempos, Juan, se recuerdan en el tiempo de Noé. ¿Cuánto tiempo le dio al pueblo para arrepentirse? 120 años. 120 años le dio al pueblo. El pueblo de Dios cayó en apostasía y Dios dijo, voy a darles también un tiempo. Ahora aquí vamos a verle el tiempo que Dios le dio ahora al pueblo de Dios. Vamos a ver Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación. Y luego dice, el 24. Nomás hasta el 24. Vaya, ok. Dice, 70 semanas están determinadas. O sea, algo determinado sobre tu pueblo. Hay un hasta aquí para el pueblo de Dios. Así 70 es. semanas para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. El pueblo cayó en una apostasía que Dios dijo, voy a darles una oportunidad. 70 semanas, es la respuesta que queremos buscar aquí. 70 semanas están destinadas para el pueblo judío, Así es. para prevaricar el pecado. Así Una es. oportunidad. Y conducir y concluir, dice. Sí, ahora, por lo pronto ahorita vamos a basarnos en ese pedazo. ¿Ve? Ahora, dice la respuesta, 70 semanas. Luego dice, esta profecía solemne amonesta al pueblo judío de que Dios le estaba dando 490 años de prueba. Ahora, ¿cómo 400 años de prueba, Juan? ¿Cómo está eso si son 70 semanas? Viene la segunda pregunta. Dice, usando la regla profética de la Biblia de día por año en Ezequiel 4:6, ¿cuántos años son 70 semanas, Juan? Usando la regla profética de Ezequiel 4:6. Bueno, según Ezequiel 4:6 dice, os he dado día Día por año. Ajá. Entonces, si es un día por año, 70 por 7. 70 semanas, una semana de 7 días sería 70 por 7. Hacemos la multiplicación y nos da 490 días, porque son 70 semanas Ajá. de 7 días. 70 por 7, 490 días. Pero simbólicamente hablando, proféticamente hablando, un día por año, según Ezequiel, entonces serían 490 años. Amén. Ahora, hay otra historia en la palabra de Dios que también nos muestra día por año. Yo sé que se van a recordar. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y llegaron a la tierra prometida, Dios le dice, manda espías a verificar las ciudades que van a conquistar. Mandaron 12 espías. Cuando regresaron trajeron informes no muy alentadores. 10 de ellos venían positivos, bueno, 2 venían positivamente, Positivos y 10 confiando, no, y claro. 10 venían negativamente. Ahora, dijeron, mejor muriésemos en el desierto. Y escuchando Dios, y dijo, ¿sabes qué? Voy a cumplirles su deseo. Pero antes de eso dice, ¿cuánto tiempo duró la expedición? ¿Se recuerdan? 40 días. 40 días, dice. Desde el día en que Moisés mandó, desde el día en que ellos salieron Ajá. en la misión de ir a explorar la tierra, entraron por Jericó y luego regresaron, que por cierto traían muestras de que De la tierra. realmente la tierra era buena, que un sarmiento, un gajo de uvas lo traían cargando hasta entre 2 personas.
Desde que salieron hasta que regresaron tardaron 40 días. Muy bien, eso está en Números 14:34. Ahora Dios les dice, día por año se me van al desierto. Sí. 40 días duró la expedición, 40 años se me regresan al desierto. Les voy a Amén. conceder lo que su boca dijo. Ahí Ojalá lo y tenemos en la muriésemos el pantalla para desierto. que lo pueda leer. Ok, ahí tenemos. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día conoceréis mi castigo. Amén. Ahora, basándonos ya en esto, las 70 semanas tenemos pruebas de que, hablando proféticamente, un día equivale a un año. A un año. Ahora sí ya podemos entrar en la 70, dice, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es lo que Amén. estamos estudiando, lo que nos lleva a Jesús. Antes de seguir, yo sé que está muy bonita la explicación de lo que da la Biblia, pero vamos a ir al comentario de los versículos primeros, porque tenemos unos comentarios muy buenos ahí acerca de si Jesús es Dios. Por favor, quiero el comentario allí el primer comentario que viene dando la respuesta acerca si Jesús es Dios. Veamos qué dice ahí el comentario. Léalo, hermano Toledo o Juan. Dice, la prueba de Juan no consiste en que el profeta debiera meramente concordar en que Jesús de Nazaret vivió una vez en la tierra. La mayoría de los cristianos creen eso, aunque muchos no creen que Él es Dios encarnado, muchos otros creen que Él es ciertamente Dios en la carne, pero que no llegó a ser verdaderamente hombre como un hombre en la carne. Wow, y eso es cierto, ¿verdad? Que hay muchos que todavía ellos hasta ahora no creen que Jesús es Dios, ni que tampoco fue hombre, completamente Sí, hombre ajá. encarnado en la carne. Y verdad que qué triste, por eso qué bueno que nosotros al meditar en la Biblia, al meditar en los comentarios inspirados por Dios, nosotros podemos tener 100%, estar 100% seguros que Jesús tanto fue 100% Dios como 100% hombre. Amén. Eso no hay duda. Amén. Y eso era muy importante que lo pusiéramos para que entendamos. Cada uno de nosotros pensamos a veces que no, pues cómo iba a ser Dios, cómo iba a ser hombre. Pero verdaderamente la inspiración divina nos aclara que Él sí fue Amén. 100% Dios, 100% hombre. Amén. No sé si terminó el comentario ahí. Si terminó el comentario, pues seguimos lo que estamos. Estamos allí en números 14, ¿verdad? No, ahora sigue la pregunta número 14. Ya llegamos, ahora sí tenemos ya el cómputo de día por año. Ahora viene la pregunta número 14. Recuerden que este es un seminario de pregunta y respuesta. Así es. Ahora la pregunta 14 dice, ¿desde cuándo se empezaban a contar estas 70 semanas o años? Daniel 9:25. ¿Qué dice Juan? Primera parte. Sí. Daniel 9:25. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien. La respuesta, aquí hay una pregunta y respuesta, hermana, que ahora nos dice cuál es la respuesta.
Y luego nos dice, desde la salida de la palabra para edificar o restaurar a Jerusalén. Ahí es cuando empiezan Ahí las empiezan 70 las semanas, 70 Juan. semanas, Así correcto. aquí ahora empieza, ahora sí, historia. Aquí ya empieza historia, ¿verdad? Historia. Y luego dice la nota, el pueblo de Dios estaba en cautividad en Persia. Recuerden que primero fue Babilonia y luego Persia. Y Dios impresionó al rey de Persia, Artajerjes, a proclamar un decreto que permitía a los judíos, a quien quisiera regresar a Jerusalén, a restaurar y a edificar la ciudad. Ese decreto se encuentra en el libro de Esdras 7. Antes de estos dos reyes persas había dado otros dos decretos, pero solamente eran para reconstruir el templo. Por lo tanto, estos no califican, porque aquí dice, desde la orden, ¿para qué? Para Para reedificar. salir. Oh, Dice, para salir. ¿sabe? Pues se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén habrá, del Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, hay 3 reyes. Me gustaría ver en la pantalla Esdras 6:14 para que veamos estos 3 reyes. Esdras 6:14. Esdras 6:14. Miren lo que dice Esdras 6:14. Dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo, profeta, y de Zacarías, hijo de Aido. Edificaron pues y acabaron por el mandamiento del Dios de Israel y por el mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Aquí están los 3 nombres que nos dice aquí que hubieron reyes que dieron la orden de salir a edificar. Es lo que nos está dando a entender. Pero de esos tres reyes, uno solamente, Juan, era el bueno. ¿Cuál era? El de Artajerjes. El de Artajerjes. Muy bien, aquí entramos en la pregunta 15. Dice, ¿en qué fecha fue dado este decreto? Esdras 7, del 12 al... Esdras 7:7. 7:7. Esdras 7:7, hubo una fecha cuando se dio esa orden. Después de esto, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa, Ahí terrible. está. No, Ahí lo tiene. Esdras. O Daniel, ajá, que este es Esdras. Ok. Dice, y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas y cantores y porteros y netineos en el 7º año del rey Artajerjes, en el 7º año. Ahora dice, ¿en qué fecha fue dado este decreto, Juan? En el 7º año del rey Artajerjes, que para nuestra fecha, para la fecha de, ¿cómo se podría decir? Es en el 457 años de Cristo. De nuestra era. En el año. De nuestra según era. nuestra era. El séptimo año del rey Artajerjes viene siendo para nuestra era en el 457. Antes de Cristo. Antes de Cristo, ¿verdad que sí? Sí. Y luego sigue diciendo la nota. Dice, Esdras 7:7 muestra que este decreto fue dado en el 7º año del reinado de Artajerjes. La historia nos indica que el rey empezó a reinar en el año 464 antes de Cristo. Por lo tanto, 7 años de diferencia lo traen al año 457 antes de Cristo. El decreto, sin embargo, se llevó a cabo en el otoño de ese año y un poco después Esdras llegó a Jerusalén. Amén. Pura historia. Aquí estamos viendo la historia que pasó el pueblo de Dios. Ahora, es bien importante para nosotros entender la salida de Jerusalén.
hermanos. Así es. Porque si nosotros entendemos, esta es una parte de la profecía, nomás lo que estamos viendo. En sí es una profecía de ¿cuánto, Juan? Bueno, de hecho, la profecía completa data desde esta fecha hasta 1844 y son 2300 años, porque le fue dicho por el ángel Gabriel en el libro de Daniel, a Daniel el profeta, le dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ajá. Luego más adelante sigue diciendo que 70 semanas son cortadas de esas 2300 y son específicamente dedicadas para el pueblo judío. Amén. ¿Verdad? Amén. Esas 70 semanas, que son la equivalencia de 490 años, está dividida en tres. Está en tres. Primero son 7 semanas, Sí. ¿verdad? Que están específicamente dedicadas para la reconstrucción de Jerusalén, que había sido destruida por Nabucodonosor, Ajá. ¿verdad? Y luego a la orden del rey Artajerjes sube el pueblo a través del sacerdote Esdras, y Jerusalén fue reconstruida en tiempos difíciles. Amén, sí, sí, ¿verdad? sí. Tanto que narra la historia e incluso la Biblia que con una mano peleaban y con la otra trabajaban. Ok, ese proceso duró 7 semanas, o sea, 70 años, ¿verdad? No, Sí, 7 sí, porque, semanas. Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. 7 semanas, 7 por 7, 49 años. Como dices tú, Perdón. 49 años duraron para construir el templo. Y luego dice tiempos difíciles, hermana. Si nosotros vemos los libros de Nehemías y de Esdras, como dices tú, el copero, ¿cómo se llamaba el copero del rey que pidió ir a Jerusalén? Cuando llega él, dice que los puso a trabajar para edificar Jerusalén y les dio por tribus. Tú desde la puerta esta. Y como había muchos enemigos, los puso uno con una mano haciendo ladrillo y con otra la espada. Por eso es que dice en tiempos difíciles, porque los pueblos sabían quién había sido ese pueblo, hermana, Pues el pueblo sí. de Dios, y tenían miedo, no querían que construyeran. Ok, bueno, pero la profecía se divide de los 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 años, se divide, primero son 70 semanas las que son cortadas. De esas Sí. 70 semanas se dividen en 3 partes. Las primeras 7 semanas se dedican para la reconstrucción Amén, de Jerusalén, amén, del templo. del templo. Las otras 62 semanas son dadas al pueblo para que el pueblo pueda reflexionar y Amén. entender acerca de lo que iba a devenir y de lo que iba a suceder en la última semana, o sea, ya en la semana Amén. 70, ¿verdad? Sí. Que es cuando se cumple lo que el ángel le dijo a Daniel que iba a En el versículo 25. 25, ¿verdad? De Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ajá. Y aquí viene la última semana. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, aquí está narrando lo que va a suceder en la última semana. No, y fíjate que Dios es bueno, hermana Dina, porque nos la da por pedazos cortos para poderla entender, para que no nos confundamos. Lo importante, Juan y hermana, que ya tenemos el principio. Ya tenemos el principio desde la salida para restaurar Jerusalén. Ya tenemos el principio, y luego dice, habrá 7 semanas. Ya sabemos lo que pasó en estas 7 semanas. El versículo 27 nos narra Ajá. lo que iba a suceder en la última En la semana. última semana. Y luego dice, ¿qué pasó en las 62 semanas? 7 y 62 son 69.
Falta una, la que dice Juan en el versículo 27. Por eso es que aquí nos dice, dice acerca de las 70 semanas y 62. En las 62 semanas tú dijiste algo bien importante, Juan. No pasó nada. Hubo silencio. En 7 semanas sí hubo construcción, Sí. pero en 62 semanas, hermana, no hubo profeta. O sea, ahí No tuvo hubo silencio. profeta. El pueblo hizo lo que quiso. ¿Ve? Se descarrió. En vez de reflexionar y prepararse para el Mesías, se descuidaron. 62 semanas no hubo nada. Miren lo que dice. Él dijo, habrá 7 semanas y 62 semanas, sumando un total de 69 semanas. La semana tiene 7 días y por lo tanto se multiplican 69 por 7, dando un total de 483 años proféticos. Si contamos del año 457, Juan, donde dieron la orden de restaurar, hasta el año 27 de nuestra era, son 483 años. A veces uno dice, ¿cómo está eso? Como que no entiendo las fechas ni nada de eso. ¿Ves? Pareciera que confunde, pero en la realidad está claro, ¿verdad? Nomás es de... Algo bien personal mío y que a veces me pongo a pensar en estos periodos proféticos, es que durante esos 483 años que el Señor guardó silencio, que no hubo palabra de Dios, para que luego después aconteciera lo principal de la profecía, que es la última semana, ¿verdad? El nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, imagínense la magnitud de los acontecimientos que sucedieron en la última semana después de 483 años de silencio. Estamos en una época donde nosotros igual, si bien es cierto, tenemos palabra de Dios, como en aquella época, ¿verdad? Escrita, registrada, pero tenemos un silencio. Ahorita no estamos en el tiempo como antiguamente Dios se comunicaba constantemente con sus profetas. Ahorita Dios únicamente nos habla por lo que está registrado, tanto como en la Biblia como en la historia. Pero literalmente hablando, estamos viviendo un periodo de silencio de parte de nuestro Dios, para que después venga y acontezca, como en esa profecía, un acontecimiento realmente importante. Sí, de hecho, la palabra de Dios está escrita. Esta no pasa de antigüedad, hermana. No. Dice Juan, no hay ahorita, hay un silencio, pero en sí ya está todo en la Biblia, ya no lo dejó todo. Por eso dice Jesús, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Ahora, que nos hemos descuidado en el escudriñar y nos basamos en versículos personales, dice, mira, este versículo, de aquí voy a hacer una iglesia. Sí. Y se basan en ese versículo sin escudriñar en realidad. Okay. Pero la iglesia adventista en realidad no toma eso. No, es más profunda, se mete más profundo en cosas más fuertes, como en este caso el Apocalipsis. Muchos no se atreven a tocarlo. Por eso es que nosotros estamos hablando de algo hermoso, el éure del Apocalipsis, Juan, para que le tengamos confianza y vayamos al Apocalipsis a ver qué me quiere decir. Es Jesús el que está en el Apocalipsis, no es nada que, uy, qué miedo. No es eso, Juan. En la realidad no, por eso dice aquí, nota, él dijo, habrá 7 semanas y 62 semanas, sumando un total de 69 semanas, que fue lo que usted explicó. Sí. La semana tiene 7 días y por lo tanto se multiplican 69 más 7, dando un total de 483 años proféticos. Eso, 483 años, porque aún falta sumarle la última semana. Última semana, sí, por ¿verdad? eso ahí viene. Sí. Sí. Y Dice, lo que sucedió según el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel en la última semana. Sí, de hecho aquí está ¿cómo se le llama esto? ¿Esquema? Ajá. Dice 457 antes de Cristo, 69 semanas proféticas nos llevan al año 27.
al año 27. ¿Qué pasó en el año 27? Ahora allí vamos, ahora sí. Fue bautizado Apareció Jesús. el Mesías exactamente en el año 27, o sea, 483 años después del decreto de Artajerjes, que fue dado en el año 457 antes de Cristo. Lucas 3:1 ahí ahora nos va a hablar ahora de la era de nuestro Señor Jesucristo. Así es, de la era. Ya llegamos ahora a lo que, Allí va a lo que hablar. nos llama más la atención. Lucas 3:1 y luego del 21 al 22. ¿Qué pasó en el año 27? Es lo que vamos Allí a ver fue dado ahora. el decreto. Lucas, Lucas 3:1. Miren lo que pasó para... En el año 15 del... 15º. A ver, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes triatarca de Galilea y su hermano Felipe triatarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisania tetrarca de Abilina. Aquí lo importante es en el año 15. Ahora vean lo que pasó en ese tiempo. Vamos ahora a buscar allí mismo el 21 y el 22. Aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. ¿Y el 22? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. ¿Qué está pasando aquí, Juan? Con lo que leímos en el año 27. Ahí está. Da dando inicio el principio de los acontecimientos de la última semana. El ungimiento del Mesías, como tú dijiste, de Daniel 9:27. ¿Podemos leer Daniel 9:27 para poder entrar ya a la otra semana? Daniel 9:27 dice: y por otra semana, aquí ya se está juntando las 70 semanas, 69 más otra, dice: y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramarse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Aquí ya viene, se va a cumplir lo que Dios les dio. Si no hacen caso, en 70 semanas viene la destrucción del pueblo y de su santa ciudad. Aquí nos queda ahora una semana. Es lo que vamos ahora a tratar. Ahora y en Hechos te confirma también, en Hechos 10:38. Acerca del ungimiento del Señor Jesús, ¿verdad, hermana? Ajá. Sí, ahí habla acerca de ello, dice el verso 38, como Dios ungió a Jesús Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Allí confirmó. Amén. ¿Se recuerdan también de Juan el Bautista, Juan? Cuando Juan ve a Jesús, ¿qué dijo? Aquí el Cordero de Juan Dios 1:29. que quita el pecado Si del hubiera mundo. un comentario acerca de lo que estamos leyendo, sería bueno. Ahora, que en lo Juan tuviéramos. 1:29 al 34, ahí vemos cómo Juan testifica del ungimiento de Jesús. Juan 1 del 29 al 34. Bueno, ya pusieron la cita, hermana, que usted dice. Dice ahí, Dios no es la clase de persona que el enemigo ha tratado de representar. Dios no es severo, implacable, duro, arbitrario o injusto. Aunque Dios se ha revelado en su ley y en otras revelaciones a través de sus profetas, Jesús es la revelación más clara de Dios. amén, así es. Lo que bueno, hasta ahí. Ahora, en Juan 1 del 29 al 34 dice que hay un ungimiento del Mesías. Allí está el Cordero de Dios. Sí, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego dice
¿Cómo se dio Juan que él era? Dice, el Espíritu me dijo, al que se le pare una paloma, él es el ungido. Exactamente. A mí me llama la atención cómo Dios todo lo que promete cumple. Y lo pone allí para Juan, para que verificara que él era el Cordero de Dios. Dice, me dijo por el Espíritu que al que se le parara una paloma, algo así. Sí dice, ¿no? Sí, sí. En el versículo. No, en No el lo versículo leí, no dice ahí, en el versículo dice, el siguiente día Hasta el 34. vio Juan a Jesús que venía a Ajá. él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine, yo bautizando Con en agua. agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma, permanecer sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien, ahí lo afirma. Este es el Mesías, el que estaba esperando acerca de la profecía. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Muy bien. Así es. Y luego dice acá en la nota, miren lo que dice la nota. Mesías es la palabra hebrea que significa ungido. Y en griego la palabra que significa ungido es Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Él no era el Mesías o el ungido de Dios hasta que fue ungido. Así ¿Se recuerdan? es, así es. ¿Se recuerdan de Amén. la Virgen María que le dijo que hiciera un milagro y todavía no es mi tiempo? No. Todavía no era bautizado. Todavía ¿Ve? no había sido ungido. Ajá, la Biblia nos enseña que él fue ungido cuando fue bautizado. Fue entonces ungido por el Espíritu Santo y así llegó a ser el Mesías. En Lucas 3:1 nos dice que Jesús se había bautizado en el año 15 de Tiberio César. La historia nos dice que Tiberio empezó su reinado en el año 12. En el año 15 del reinado de Tiberio corresponde, por lo tanto, al año 27 de nuestra era. Ahí es donde a veces nos hacemos un poquito, nos confundimos. El año de aquel tiempo, el año decimoquinto, ¿qué viene siendo para nosotros? El año primero, el año 15, ahí es donde es lo que nos queremos enseñar. En el año 27 de nuestra era, cuando Cristo fue bautizado y empezó a predicar el Evangelio. Ahí fue cuando aparece en la sinagoga y dice, ¿se ha cumplido el tiempo? ¿Se Sobre recuerdan? eso, si ustedes me permiten, me gustaría leer. Ajá. Dice en San Lucas, lo que estábamos leyendo, capítulo 4, versículo 16. Después de que Jesús fue tentado, después de que fue bautizado, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Fíjense que Jesús estaba acostumbrado a ir los sábados a la iglesia. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se levantó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decir:
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Imagínense, hoy se ha cumplido. ¿Qué era lo que se había cumplido? Se había cumplido la profecía De porque Daniel. el tiempo se había cumplido en que la profecía debería de cumplirse. O sea que en ese momento estaban finalizando lo que a Daniel le fue dicho. Amén. 7 semanas para reconstruir Jerusalén, Amén. luego 62 semanas y luego en la última semana, número 70, es cuando iban a dar principio estos acontecimientos. Ajá. Y el Señor Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. La última semana. La última semana. A la mitad de la semana, dice, Exacto. iba a ser el al principio de la al semana- principio de la semana el ungimiento, y a la ungimiento. mitad De la semana es cuando él iba a poner Su fin, vida. iba a ser crucificado. muy bien. El tiempo nos está corriendo y vamos a ir allí. Wow, Como se va dice bien allí, rápido. no hay duda, no hay lugar a dudas. El Mesías apareció al tiempo señalado como fue predicho. Cientos de años antes por el profeta. Luego veamos allí que dice la nota de ahí abajo, hermano Toledo o vos, Juan. Dice allí rapidito y leemos en los versículos mejor, Daniel allí. ¿En dónde? Daniel 9, 26 y 27, que viene hablando de lo mismo. Sí, dice, después de los 483. Sí. Sí, dice, después de los 483 años o 69 semanas, falta una semana para cumplir el tiempo de las 70 semanas, que es lo que decía Juan. 70 semanas están determinadas para los judíos. ¿Qué debía de acontecer entonces a la mitad de la última semana o los últimos 7 años? Daniel 9, del 26 al 27. Que viene hablando lo mismo de la profecía. Sí, Y allí terminando con la nota, porque vamos a ir a la nota ahí. Sí. Esto indica que Jesús, muy bien. Entonces, todo esto es lo que Juan ya habló Sí, de ajá, la, o sea que de ya las- ha hablado de la todo. semana. Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, ya entra la semana última. así es. Dice, esto indica que Jesús debía ser crucificado quitándole la vida. Esto debía acontecer a la mitad de la última semana, lo que habló Juan, o bien sea a los 3 años y medio. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús, Juan? 3. Se bautizó a los 30 años. Ajá. ¿Duró 3 años su ministerio? 34 también. Sí. 3 años y medio. Ahora, duró 3 años y medio. En el año duró 3 años. Fue bautizado en el año 27 y fue muerto en el año 31. 3 años y medio. En la última semana, sea los 3 años y medio después de su bautizo. Si sumamos al año 27, 3 años y medio después, nos trae al año 31, cuando Jesús fue crucificado. Al morir Jesús en la cruz, cesaron los sacrificios en el templo, porque el Cordero de Dios había sido sacrificado, tomando el lugar de los corderos que se sacrificaban en el templo para el perdón de los pecados. De esa manera llegó Jesús a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué Amén. lindo, el tiempo se nos ha terminado y vamos a ir ahí. Bueno, amigo hermano, Jesús no murió por sí mismo. Su muerte fue para salvarnos, a mí y a ti. De manera que todos podemos tener vida eterna en Él. Amén. En Apocalipsis 3:20 dice, "He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él." Amén. Amigo hermano, en esta tarde agradecemos a Dios por la bendición de su palabra, que el Señor nos bendiga y nos ayude para que sigamos escudriñando cuidadosamente las Escrituras. Amén. Padre Santo. Metro Evangelización 3000,
En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.